Ujú. Y entonces quitémosle el nombre de Gustavo Petro y Holman Morris y pongámosle Iván Duque y Vieri. ¿Nos gustaría eso? ¿Nos parecería que que eso está bien? O sea, como decir, también hay bodegas de la derecha, no me parece que eso sea un argumento para decir que, digamos, eso no justifica. Te pongo un sticker en la cabeza, eso es lo que tú eres, y ya con eso tengo que todo en la carta blanca para no escuchar tus argumentos y no decir nada. Para la gente que se sorprende con eso, es que uno no vive de hacer una columna en Colombia. No creo que en ningún país del mundo, o sea, no sé cuánto le paguen a un columnista del New York Times, pero pues eso no es un trabajo de tiempo completo. Hay otra palabra que está dando muchas vueltas y que yo sé que desde tu lado feminista pues debes haberla trabajado mucho, pero te la voy a poner en otro contexto, y es el privilegio. Y esto que dijiste ahorita de que el insulto favorito que usan contra ti es el de Delfina. Es como Delfina Guido, pero Delfina. Porque yo el último live que hice lo hice con Levi, y Levi hablaba de, él plantea que los periodistas que están molestos ahora mismo con todo el tema bodeguero, influencers, youtubers, opinadores, no defienden el periodismo como tal, el buen periodismo, sino el privilegio adquirido de tener la verdad. O sea, él habla de una suerte de estructura histórica de un periodismo que ha estado en el poder, y que tiene también un sistema muy de nepotismo, ¿no? Él hablaba de Vélez, hablaba de Valeria Santos, de muchos santos, Samper, los Samper de toda la vida, Ala, te menciono a ti, y él habla de que en este momento esa estructura está siendo confrontada realmente por todas estas posibilidades que dan las redes. Y a mí me parece que es real eso. Yo estoy de acuerdo en esa descripción que hace Levi, y me parece que es importante que eso pase. Pero, ¿qué pasa cuando una persona de carne y hueso como tú está metida en esa disyuntiva? Quería saber tú cómo estás viviendo eso, porque así como hiciste la introducción con tu papá, hablando sobre Uribe, en este remolino en el que estamos, tu papá está parado en otro lugar. O lo pararon o él quedó parado o qué sé yo, y así mismo te pasa a ti. Como que quedas parado en un lugar. ¿Tú cómo lees eso? A ver, yo creo que ya te contesto frente a mí, pero yo creo que hay una cosa que hay que diferenciar. Una cosa es la democratización del acceso a voces públicas en redes sociales, que podamos estar aquí en la píldora. Me acuerdo que dijimos eso la vez pasada en el otro live también, como eso es algo, tal vez el mayor beneficio, en mi opinión, de la existencia de estas nuevas plataformas. Que existan medios alternativos, que Cuestión Pública haya podido salir avante y que se haya ganado el premio el Rey de España, que Vorágine haga gran periodismo, que haya una cantidad de medios alternativos que también son comunitarios, que vienen de las regiones, que están hablando de los temas que nadie habla en el plano nacional. Eso es maravilloso, eso es necesario, eso está avanzando un pluralismo informativo que esta sociedad pide a gritos, que necesita a gritos. Ujú. Todo eso es diferente a usar la plata pública para pagar a gente a que opine cosas falseadas, porque no es la opinión de la persona, para Ujú. atacar a contradictores políticos con la plata pública. Ujú. Y entonces quitémosle el nombre de Gustavo Petro y Holman Morris y pongámosle Iván Duque y Vieri. ¿Nos gustaría eso? ¿Nos parecería que que eso está bien? No, no está En su bien. momento no estuvo bien. No, no está bien nunca. Y lo voy a decir yo, cuésteme lo que me cueste. Y ya te Ujú. digo lo que me ha costado. Claro. Pero yo creo que ahí se mezclan un montón de cosas. Es que tienen envidia, digamos, yo personalmente no. Yo he defendido a una cantidad enorme de periodistas alternativos en Colombia y regionales. Estoy detrás de ese periodismo, a eso me dedico en mi vida y para mí es un orgullo contar con eso en mi hoja de vida. Pero sí, claro que en la medida que hay democratización del acceso a los micrófonos masivos, pues hay gente que siente que se le mueve el piso y que ya no tienen el control como tenían el control antes de lo que se dice y de la verdad pública. Y eso me parece muy bueno, y eso me parece muy bueno. El problema es que se hace mediante la destrucción de las personas, muchas veces con falsedades. Es Ujú. decir, pocas veces también el debate se plantea en términos de, oye, esta noticia que tú estás dando es sesgada porque el dueño de la revista
tiene este negocio y queremos saber si tú vas a ser honesto con la audiencia sobre esto. No, eso no es lo que está pasando. Entonces, el debate se está como pudriendo un poco en esa disyuntiva, sí, en esa tensión entre poderes, entre nuevos poderes y viejos poderes, y creo que no lo estamos sabiendo llevar a cabo porque también es el reflejo de una sociedad pues, que se detesta un poco, que está profundamente polarizada, que no sabe conversar, que no sabe hablar, que tiene muy poca capacidad de pues, reflexionar sobre sí misma. Entonces yo creo que eso frente a lo de Levi es importante, como que no es que uno le diga a la gente que todos los petristas son bodegueros, por supuesto que no. Hay una cantidad de gente petrista que opina libremente y que se informa como quiera que se quiera informar, y va y lo dice en redes sociales, pero hay muchos bodegueros, eso es innegable, existen ambas cosas. Y esos bodegueros sí intoxican el debate público y meten mentiras y amenazan a la gente e incluso llegan a decir cosas muy horribles. Entonces no creo que sea todo lo mismo. Ahora, lo que dice Levi, pues yo me siento más una delfina del derecho, una mujer profundamente privilegiada. Yo soy privilegiada, lo dije también en una columna, no solamente por los recursos que tuve a mi disposición creciendo, la educación, sino en un hogar profundamente amoroso y cariñoso y de un padre que se dedicó a enseñarme a mí nuestra oficio, que es el litigio. Mi papá no es periodista, entonces pues yo no siento que yo conocí a los Danieles porque fui y soy abogada de ellos, en muchas cosas, entonces, pues, y claro, supongo que también hace parte de mi privilegio de, pues, una persona que conocían de su círculo social, etcétera, y les pareció interesante, pila, lo que sea, cansona, digamos. Eso, digamos, no creo que es muy incómodo uno públicamente ponerse a defender si uno merece las cosas que Si ha merece el dado, lugar que ocupa o no. que tiene. Yo, además, ¿quién puede medir eso? No lo sé, la verdad no lo sé. Yo tengo una ONG, me dedico a defender periodistas, también soy abogada y me dedico a litigar. Y yo creo que hay un montón de periodistas en Colombia que pueden dar fe de que soy una mujer trabajadora, y que trabajo por mis cosas y trabajo. He defendido periodistas como Nacho Gómez, como Matador, una cantidad de gente que les parece a estos señores, los rectores del periodismo, que sí hacen buen periodismo. Entonces, pues yo me siento cómoda con lo que yo he hecho sin dejar de reconocer que es absolutamente privilegiado. Por supuesto que sí, y no pretendo yo ser voz de la verdad de nadie, ni de nada. Y no creo que ese sea tampoco el tono de los Danieles. Por lo menos no es el de mis columnas. Pero sí creo que esa tensión, como esa satanización de la prensa hegemónica, lleva a desconocer que tú puedes detestar a Noticias Caracol, pero Noticias Caracol trabaja Ricardo Calderón. Y cuando hablaba de los falsos positivos, ahí sí te parecía que es, pues, que bueno, buen periodismo. Pero ahora que diga que es que en tal entidad del gobierno se robaron algo, ahora sí te parece que no es buen periodismo. Entonces, ¿cuál es la balanza? El problema es que ahora están criticando a Petro. Ese es el problema, que ahora la prensa está haciendo su trabajo frente a Petro. Y yo sé que me lloverán críticas, no te alcanzas a imaginar todas las cosas que me dicen en redes sociales. Está siendo muy agotador el tema público en este gobierno, pero pues si uno se dedica a este tema, hay que tener cuero y hay que decir las cosas que uno piensa o no decirlas y ya, porque para andar diciendo mentiras, pues no. Sacar cuero. Voy a hacer una pregunta que tiene super chat y que aparte va en la misma línea. Pónmela eso, gracias, Dai. Dice Sonia, gracias Sonia por aportarle a la píldora. Dice, todos parecen señalar los errores del otro lado en política. ¿Qué haces activamente para cuestionar tus propias acciones y no caer en el mismo sesgo? Bueno, gracias Sonia, pero no soy política. Pero sí hago cosas para no caer en mi sesgo. Pues tratar de escuchar a gente con la que no estoy nada de acuerdo. Trato en muchos casos de escuchar a Levi y a todos los señores que me detestan, a ver qué es lo que están diciendo y cuáles son sus argumentos. Tengo que decirlo, muchas veces no tienen. Es como una cosa ahí propagandística, como de sí, porque sí, no sé, es un tono de insultar.
Eh, no sé de qué se trata eso un poco, pero los escucho. Escucho también por ejemplo, en el tema feminista, escucho a los señores que dicen que uno no tiene derecho a abortar, etcétera. Y trato de informarme con gente pues que esté pensando las cosas de manera diferente a mí. Creo que esa es un ejercicio que las nuevas reglas de Twitter las tienen completamente. Bueno, después hablamos de Twitter, lo que está Sí, es que pasando en ese Twitter. es otro La problema. discusión. Es otro problema que hace 2 años cuando hablamos estaba mucho más suave. Es que me di ternura viéndonos de cómo estábamos hablando. Todas acabadas ahora. No, pero es que estábamos hablando como de, no, sí, en las redes sociales, lo que está pasando con Sí, las sí. redes. 2 años después es como esta mierda, qué putas. ¿Qué putas pasó? Bueno, se me olvidó todo lo que estaba diciendo. Trato de hacer un ejercicio de contrastar mis ideas y de ver que yo creo que hay gente muy inteligente que puede pensar muy diferente a uno. Y si uno puede reconocer eso, yo creo que está cool porque uno puede decir, bueno, este argumento tiene esta línea o esta parte que me parece interesante y no necesariamente tengo que ser un facho o tengo que ser un mamerto o cualquiera Claro, de lo que las pasa es que si la arena es Twitter, no hay chance de conversación, no hay no, espacio, no. Ahí no se puede. no. Antes de dejarlo pasar, quiero darle las gracias a Willy García por un super chat. Muchas gracias. No trae preguntas, solo es apoyo a la píldora. Gracias. Gracias, Eh, Willy. Antes de seguir también, tú mencionabas que, claro, hay muchos petristas que son simple y llanamente bodegas, pero pues también está la bodega de derecha. Entonces Total. yo siento que hay una cosa muy, a veces francamente ridícula, de estar como señalando que eso es bodeguero y lo señala alguien que o sabe que en la derecha hay bodegas o acude a los métodos de bodega, porque es que el problema también es que el método de bodega, o sea, no hay que ser parte de una bodega para comportarse como bodeguero, o sea, es como eh, colgarse de los discursos de odio, colgarse del numeral, colgarse de la polémica, pues uno se puede comportar como bodeguero sin ser bodeguero. Entonces, ahí tú cómo ves esa autoevaluación del manejo que uno tiene en redes, como para andar señalando de bodega o no bodega, es como este meme de los Spider-Mans, como es absurdo. Lo que pasa es que el hecho de que unos lo hagan no quiere decir que esté bien. O sea, como decir, también hay bodegas de la derecha, no me parece que eso sea un argumento para decir que, digamos, eso no justifica. Yo creo que si una definición, como yo lo entiendo, bodeguero es una persona que le pagan por intervenir en la red social y le dicen qué Que decir. recibe una plata. Exacto. Entonces yo no creo como esas estructuras las tienen todas las tendencias políticas. Y la usó Duque también, seguramente mucho menos efectivamente que, que lo está haciendo ahora Petro. O también de pronto yo estoy más cerca ideológicamente o tenía un Twitter más metido en Más esa zona. sesgado para un lado. Me puse a criticar a Petro, entonces se me vinieron todos encima. Tal vez eso es lo que está pasando. Pero yo creo que, claro, decirle a alguien bodeguero, fíjate que es lo mismo de prensa hegemónica, ¿no? Es como te pongo un sticker en la cabeza, eso es lo que tú eres, y ya con eso tengo que todo en la carta blanca para no escuchar tus argumentos y no decir nada. Que no terminé lo que está diciendo de mi delfinazgo. Yo lo que digo es, está perfecto, yo no voy a negar jamás mi privilegio y lo he aceptado públicamente muchas veces, pero hablemos de los argumentos. Sí, de pronto soy una imbécil gemela, una monita estúpida, lo que me quieran decir, pero hablemos del argumento, porque eso va a invalidar el argumento que yo estoy diciendo. O entonces díganme, tienes un sesgo de clase, porque por tu clase y tu privilegio estás entendiendo esto de esta manera, y yo le puedo contestar, pues la verdad no, lo estoy entendiendo así porque estudié este tema, o de pronto sí, etcétera. Pero yo creo que rotular a la gente es muy, sí, es ineficaz, creo que en eso tiene razón. Mucha gente que dice, ay, usted es un bodeguero, pues por lo menos dígale, oiga, yo creo que a usted le están pagando por dar esa opinión, usted hace parte de un movimiento en redes sociales que puso tendencias de hashtag, y no voy a entrar a debatir con una persona que le están pagando por opinar. Claro, porque Me parece más eficaz. uh -huh, uh -huh.
Claro, lo que pasa es que eso demanda un proceso de autorreflexión que creo que es lo que Muy difícil. no está puesto sobre la mesa, aparte por la velocidad con la que está metido uno en ese desastre, por no ser grosera. Otra palabra que quiero poner en esta conversación, y que no es una palabra, es una expresión, y a ver si de pronto te pillas a qué me refiero. Jekyll y Hyde. Ah, sí. ¿A qué me Pero refiero? ¿a Petro? No, bueno, buenísimo. No, a Ackerman. Ah, sí, pero es que lo dijo Mario Mendoza también. También lo usó, claro. Sí, sí, sí. Claro, pero Perdón, mira, sigue, mira a mí sigue. desde dónde se me quedó metido en la cabeza. Porque claro, ese tema me parece, yo ya lo hablé con muchos, todos los que pasaron por aquí en su momento les he preguntado, pero ahora eso ganó un matiz, porque cuando aparecieron esas revelaciones de Vorágine sobre Ackerman, pues por un lado yo sigo descontenta con que no haya habido una reacción más fuerte por parte del periodismo o una reflexión más grande, pero digamos que ya había bajado esa reflexión, pero eso puso sobre la mesa como la diversificación laboral del periodismo, como la cantidad de trabajos que puede asumir un periodista poniendo en duda o comprometiendo su ética o su credibilidad, que es un tema de... Yo creo que muchos ni siquiera habían pensado que un periodista podía tener ese tipo de contratos o ese tipo de habilidades, qué sé yo. Ahora que Vorágine anuncia que tiene que parar sus investigaciones sobre paramilitarismo porque está siendo amenazada, yo vuelvo y siento como ese rebote de la voltereta de, no sé, cómo el periodismo, siendo como un sector que sería genial que estuviera apoyándose entre todos, pues se permite como esas vueltas. Y viendo el trabajo de Vorágine, que también lo dice Marica, han sido muy juiciosos, es un periodismo muy valioso, saca esta investigación y ahora pasa esto. ¿Tú qué lectura tienes de todo este proceso que ha habido a partir de esos señalamientos sobre el trabajo de Ackerman? Pues mira que me pasa a mí siempre en este mundo y en el litigio me pasa igual que la gente cree que una mujer joven que tiene algún tipo de notoriedad, además de su eterno e inocultable privilegio, debe ser pues porque tiene algún hombre que es el dueño de sus designios y entonces es que estás del grupo de obviamente tengo un padre eterno, además sumado a un complejo de Electra gigantesco, entonces pues ahí ya todo yo misma me lo clavo, pero los tengo siempre, entonces los Danieles también, mucha gente reclamándome en redes sociales, pues que yo, ¿cómo no va a decir nada de lo de Yoir? Sí lo dije. Me parece que ese dictamen pericial es inaceptable y era necesario que él diera las explicaciones. Yo creo en sus explicaciones y creo que además las tiene que dar principalmente el señor Andrés Otero, que fue el que hizo el dictamen pericial y a él es el que se le debería escrutar más cercanamente. Yo creo que el Claro. trabajo de Yoir, pues, ha sido, claro, la gente habla del conflicto de interés y me parece muy importante que se hable de eso, cuáles son los criterios de conflicto de interés que tiene cualquier medio para sus opinadores y cuándo los tiene que hacer visibles, pero pues el trabajo de Yoir, si estuviéramos hablando de conflicto de interés, ha sido pues todo en contra de eso. O sea, él ha denunciado el paramilitarismo, lo ha denunciado con su relación con las empresas, etcétera. No es como si fuera, no sé, Salud Hernández tratando de justificar el paramilitarismo. No, es lo contrario. Pero eso no quita también el debate de los conflictos de interés. Uh-huh. Claro, y los opinadores, para la gente que se sorprende con eso, es que uno no vive de hacer una columna en Colombia. No creo que en ningún país del mundo, o sea, no sé cuánto le paguen a un columnista del New York Times, pero pues eso no es un trabajo de tiempo completo. Entonces, claro que todos los columnistas que yo trabajo que yo conozco tienen otros trabajos y creo Claro. que es importante que mencionen explícitamente los conflictos de interés cuando los tienen. Cuando yo, por ejemplo, hablo cosas de causas que avanzamos en mi organización, yo siempre pongo abajo, soy directora, codirectora de esta organización y defendemos la libertad de expresión, etcétera. Uh-huh. Eh, yo creo que ese es un debate importante y también creo que fue insuficiente, estoy de acuerdo. Creo que hay que Uh-huh. dar un mejor debate y creo que la audiencia se lo merece. Es que yo Pero creo pues que esa es una de las cosas que justifica tanto malestar.
la Claro. poca reacción que hay ante ese tipo de coyunturas, pues justifica que la gente siga exigiendo, como marica, me quedaste debiendo, ¿no? Sí, pero es que te voy a decir una cosa. Yo no trabajo en Cambio, yo trabajo en Los Danieles. Nosotros Ujú. tenemos una alianza, pero hay completa independencia editorial. No tengo ninguna responsabilidad editorial en Cambio. Exíjanle a la gente que puede hacer las cosas, pero no estar diciéndole todo el día al INRI. Me dicen a mí, por ejemplo, sionista, y Ah, ya vamos para allá, ya vamos para allá. es como por decirle a uno algo, ¿sabes? Como por, ¿cómo hago para no tener que escuchar a esta persona que me desagradan sus argumentos? Le Para voy ya a decir, bloquearla. sí, como ya poder decir, nada de lo que ella diga tiene razón. Entonces se inventan una cantidad de cosas, que lo de yo ir, que la gomela, que la no sé qué, perfecto, lo que quieran, pero el argumento sigue estando ahí y lo va a seguir diciendo. Ujú, ujú. De acuerdo. Voy a leer otro super chat. Dice gerencia.merca. Gracias por aportar. Dice que hable de Darcy y la forma de hacer periodismo. Wow, gerencia Es que, de mercadeo, hecho, dice que hablase de Darcy y la forma de hacer periodismo. que hablase, pues que ¿Qué opinas del periodismo de Darcy? Yo la redacto. yo creo que lo que hizo, digamos, yo creo que ella tiene pues una sección en la que se acostumbra, no sé, como echar chismes un poco más, Sí. como habladurías. Los secretos de Darcy. Porque es que si Exacto, los dice una mujer es un secreto. O lo dice al oído. exacto. Sí, así sabroso. No, no me gusta. No me gusta y no lo consumo. No consumo ese tipo de periodismo. Lo que pasa es que la gente está en un, claro, como hay tan poca capacidad de reflexión, ahí sí, creo, en la prensa corporativa, entonces eso ha generado una exasperación de la gente tan grande que ya es casi un repudio personal de la gente. Y entonces se vuelve muy difícil, la gente quiere como unos tribunales de periodismo todo el tiempo. Y no se han dado cuenta que los tribunales son ellos mismos. Si no le gusta a alguien, no lo vea. Está Claro, no lo perfecto. vea, pero también señálelo. Porque también es eso, es como que no es solo apagar, es que quiero señalar mi malestar. Sí, pero pueden decirle a Darcy Quinn que no les gusta su periodismo sin tener que darle insultos misóginos, sin tener Sí. que decirle que es una no sé cuántas. Ujú. Eso tampoco es útil.